Esta guerra empezó cuando no había cristianismo y no había nada. Esto empezó en el paraíso. Cuando Dios crea al hombre, en ese momento se desató una lucha y el demonio ha buscado por todos los medios destruir al ser humano. La destrucción perfecta y plena se da cuando, pues, caemos completamente en sus redes y finalmente somos condenados para vivir como Él, eternamente separados de Dios. Pero realmente Él se da por bien servido si echa a perder nuestra vida aquí en el mundo. Con eso Él se da por bien servido. Entonces va a tratar de destruir completamente todas las fuentes de felicidad que tenemos a nuestro alcance. El demonio, pues, es un ser real, no personifica el mal, es un ente, es alguien que no tiene cuerpo como nosotros, es un ángel, pero existe esa realidad y tiene contacto con nosotros. Todas las realidades espirituales tienen también relación con nosotros por el hecho de que nosotros somos también espirituales. De hecho, la definición más clara y más propia del ser humano es que es un espíritu encarnado. Es decir, un espíritu que fue creado, pero le dieron carne a ese espíritu. Y ese espíritu va a vivir eternamente. Por eso, teológicamente, en latín, el ser humano es un ser ad eternum. Es decir, un ser que tuvo un principio, pero que no tiene final. Y eso es lo delicado del tema. Porque si fuéramos como un perro, un gato, un caballo, pues finalmente cuando el cuerpo, la materialidad ya no aguanta, se muere y se muere todo. O sea, nosotros enterramos al perrito y ahora sí que, como dice el viejo refrán, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿cierto? El ser humano no. El ser humano trasciende. Y por eso en esta vida nos jugamos la eternidad. El demonio era un ángel, de ahí su nombre, Luzbel. El nombre de Satanás, como le conocemos, todos los demás nombres tienen que ver con su acción, mientras que Luzbel tiene que ver con su ser. Todos los ángeles se identifican por su ser, ¿sí? Luzbel, la luz más parecida a Dios, la más grande, la más maravillosa. Gabriel, el mensajero de Dios. Rafael, la medicina de Dios. Se identifican con su acción, con su ser mismo. De manera que Luzbel era la luz más plena, más perfecta. Tanto así que creyó que podría ser igual o más que Dios, que al menos podría compartir su gloria para que también a Él lo adoraran. ¿Por qué solamente iban a adorar a Dios si Él era tan bello? Y esta rebelión que realizó en el cielo, pues, como les digo, imagínense la inteligencia que puede tener este ser que convenció, según la Escritura, a la tercera parte de los ángeles. ¿Cuántos? Miles, millones, millares, no sabemos cuántos. Pero es un ser y tiene contacto conmigo, lo mismo que mi ángel, lo mismo que Dios, nada más que los ángeles siempre supeditados, como lo veremos hoy, a la acción de Dios. Este ángel rebelde no tiene un poder limitado como a veces piensan, que se equipara a Dios y el demonio. No. Dios y el demonio. Es un ser, es creado por Dios. Dada la naturaleza de Dios perfecta, de manera filosófica, decimos que Dios no puede cambiar, es inmutable. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. De manera que Él no se puede, filosóficamente,
Él no se puede arrepentir de nada. Que aquí, nada más hago un pequeño paréntesis para decir que teológicamente sí. ¿Por qué? Porque vemos en la Sagrada Escritura que en un momento dado había pensado destruir a Israel, y entonces Moisés intercede ante él y lo convence. Y entonces Dios cambia y decide ya no destruir a Israel. Sin embargo, metafísicamente eso no es posible en Dios, porque entonces sería un ser creado que puede cambiar, y no, Él es eterno, es perfecto, y una de las perfecciones es su inmutabilidad. Y entonces Él no puede, lo que ya creó que hubiera sido lo más práctico, pensamiento humano, Chihuahua, pues estos se me revelaron, pues así como los creé, ¡puc! Bye. ¿verdad? Los desaparezco, los descreo, ya no existen. No puede hacer eso. Entonces el demonio existirá también como nosotros por toda la eternidad, por todo lo que siga para adelante la eternidad. El demonio existirá con todos esos ángeles que se apartaron de él y con aquellos seres humanos que lo sigan, a los que logre convencer, como lo hizo con los ángeles, de que Él es el mero tomatero y que hay que seguirlo a Él. Pero es un ser creado. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene muchísimas limitaciones. Quisiera leerles, no voy a leerles todas las citas que tengo, pero quisiera leerles esta de Apocalipsis, para que nos demos nada más cuenta de este detalle, porque mucha gente compara al demonio con Dios. Nada que ver, ¿sí? Si nosotros vamos al Apocalipsis, en el capítulo 12, a partir del verso 13, dice, cuando el dragón, esto es Satanás, ¿verdad? Cuando el dragón, bajo esta visión que tiene, acuérdense el capítulo 12, el gran signo, la Virgen María, el niño Jesús, en fin, todo este tema, todo simbolizado a través de una serie de elementos y de signos. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. La mujer no es propiamente la Virgen. En el pensamiento del autor del Apocalipsis, la mujer es la iglesia. Con el paso del tiempo, y no será sino hasta finales del siglo II, principios del tercero, será cuando se le hará esta comparación de María con la Virgen. De tal manera que aquí es en donde entra ya la Virgen María. Pero en el principio, en el pensamiento, en el texto, no está así. Bíblicamente la mujer es la iglesia. Entonces, viendo que contra la iglesia, estructura, la iglesia, papa, obispos, la iglesia no puede, entonces dice, se puso a perseguir al hijo a varón, ¿verdad? Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente del desierto a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo y medio. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió a hacerle la guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Contra la iglesia no puede. Te daré las llaves del reino. Tienes potestad, y los poderes del infierno no tendrán poder contra la iglesia. Contra la iglesia. Pero ¿qué es lo que busca hacer Satanás? Lo dice claramente Jesús en el capítulo 10 de San Juan. Dispersarnos, separarnos, dividirnos,
De ahí el otro nombre que tiene Luzbel, que es diablo. Diablo, que es oposición, contraponerse, dividir. Su función es dividir. Dice Jesús, viene el lobo, dispersa las ovejas y luego se las come tranquilamente y dice, esta para el almuerzo, esta para la cena y esta la dejamos para mañana. Tranquilo, no tiene problema. Vean cómo la acción del demonio hoy está dirigida principalmente a la división de la iglesia. Hoy tenemos dentro de una iglesia que nos decimos tenemos una iglesia fraccionada, aunque no oficialmente, pero de facto. Tenemos la iglesia que sigue al Papa, la iglesia que sigue la ortodoxia del Concilio Vaticano. Tenemos la iglesia que busca separarse porque no reconoce al concilio, porque no reconoce que el Papa sea el sucesor de Pedro, porque quiere regresar a la liturgia y a otros temas del siglo XIV, XV. Esa es otra iglesia que se va separando. Ya no sigue al Papa. Y tenemos otra iglesia más, la iglesia liderada especialmente por los alemanes, pero también con parte de Sudamérica y algunos obispos de otras partes del mundo. Es la iglesia liberal. Hay que darle la comunión a todo mundo, podemos casar a las parejas, no importa que sean o que no sean, a dónde vayan o que no vayan, o que hagan o que no hagan. 3. A esta habría que juntarle las miles y miles de sectas que hay, desde las grandes iglesias de la Reforma, la luterana, que fue la que encabezó, calvinista y otras tantas que hay, que son iglesias formales muy grandes, con seminarios, con teología, y con los que se puede, pues, llevar un diálogo. Dividir. Esta acción la hace en nuestras familias.